La presencia universal. La búsqueda de Dios. Por Aidan Wilson Tozer. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos capítulo 139, versículo 7. En toda enseñanza cristiana se encuentran ciertas verdades básicas, ocultas a veces y más bien asumidas que afirmadas, pero necesarias para toda verdad, así como los colores primarios son necesarios para la pintura terminada. Una de estas verdades es la inmanencia divina. Dios habita en su creación y está presente indivisiblemente en todas sus obras. Esto es enseñado con valentía por profetas y apóstoles y es aceptado en general por la teología cristiana. Es decir, aparece en los libros, pero, por alguna razón, no ha calado en el corazón del cristianismo promedio hasta convertirse en parte de su ser creyente. Los maestros cristianos evitan las implicaciones completas de esta verdad, y si la mencionan, la suavizan hasta que pierden casi todo significado. Adivinaría que la razón de esto es el temor a ser acusados de panteístas, pero la doctrina de la presencia divina definitivamente no es panteísmo. El error del panteísmo es demasiado evidente como para engañar a alguien. Consiste en afirmar que Dios es la suma de todas las cosas creadas. Dice que naturaleza y Dios son uno, de modo que quien toca una hoja o una piedra toca a Dios. Eso, por supuesto, degrada la gloria del Dios incorruptible, y en un esfuerzo por hacer que todas las cosas sean divinas, destierra toda divinidad del mundo. La verdad es que, aunque Dios habita en su mundo, está separado de él por un abismo eternamente infranqueable. Por muy estrechamente que pueda identificarse con la obra de sus manos, ellas son y deben ser eternamente otras que él, y él es y debe ser anterior e independiente de ellas. Dios es trascendente sobre todas sus obras, incluso mientras es inmanente en ellas. ¿Qué significa ahora la inmanencia divina en la experiencia cristiana directa? Significa simplemente que Dios está aquí. Donde quiera que estemos, Dios está aquí. No hay lugar, no puede haber lugar donde Él no esté. 10 millones de inteligencias situadas en puntos distintos del espacio y separadas por distancias incomprensibles pueden decir de igual verdad: Dios está aquí. Ningún punto está más cerca de Dios que otro. Desde cualquier lugar se está tan cerca de Dios como de cualquier otro lugar. Nadie está, en mera distancia, más lejos ni más cerca de Dios que cualquier otra persona. Estas son verdades creídas por todo cristiano instruido. Nos queda pensar en ellas y orar sobre ellas hasta que comiencen a arder dentro de nosotros. En el principio Dios, no materia, porque la materia no es causa de sí misma, requiere una causa ascendente, y Dios es esa causa. No ley, porque la ley no es más que un nombre para el curso que sigue toda la creación. Ese curso tuvo que ser planeado, y el planificador es Dios. No mente, porque la mente también es algo creado y debe tener un creador detrás de ella. En el principio Dios, la causa no causada de la materia, de la mente y de la ley. Ahí debemos comenzar. Adán pecó, y en su pánico, intentó frenéticamente hacer lo imposible. Trató de esconderse de la presencia de Dios. David también debió tener pensamientos de intentar escapar de la presencia porque escribió: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Luego, continuó uno de sus salmos más hermosos para celebrar la gloria de la inmanencia divina. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Y sabía que el ser de Dios y el ver de Dios son lo mismo, que la presencia que ve había estado con él antes de que naciera, observando el misterio de la vida en formación. Salomón exclamó: ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pablo aseguró a los atenienses que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos y somos. Si Dios está presente en cada punto del espacio, si no podemos ir donde Él no esté, ni siquiera concebir un lugar donde Él no esté,
¿Por qué entonces esa presencia no se ha convertido en el hecho universalmente celebrado del mundo? El patriarca Jacob, en el desierto solitario y rugiente, dio la respuesta a esa pregunta. Tuvo una visión de Dios y exclamó asombrado: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Jacob nunca había estado ni por un solo momento fuera del círculo de esa presencia que todo lo penetra, pero no lo sabía. Ese fue su problema, y es el nuestro. Los hombres no saben que Dios está aquí. ¿Qué diferencia haría si lo supieran? La presencia y la manifestación de la presencia no son lo mismo. Puede existir una sin la otra. Dios está aquí, aun cuando estamos completamente inconscientes de ello. Él es manifiesto solo en cuanto y a la medida en que somos conscientes de su presencia. De nuestra parte debe haber una entrega al Espíritu de Dios, porque su obra es mostrarnos al Padre y al Hijo. Si cooperamos con Él en obediencia amorosa, Dios se manifestará a nosotros, y esa manifestación será la diferencia entre una vida cristiana nominal y una vida radiante con la luz de su rostro. Siempre, en todas partes, Dios está presente, y siempre busca revelarse. A cada uno de nosotros quiere mostrarnos no solo que Él es, sino también que es Él. No tuvo que ser persuadido para revelarse a Moisés, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. No solo hizo una proclamación verbal de su naturaleza, sino que reveló su propio ser a Moisés, de tal manera que la piel del rostro de Moisés resplandecía con luz sobrenatural. Será un gran momento para algunos de nosotros cuando comencemos a creer que la promesa de Dios de revelarse es literalmente cierta, que prometió mucho, pero no más de lo que se propone cumplir. Nuestra búsqueda de Dios tiene éxito precisamente porque Él siempre busca manifestarse a nosotros. La revelación de Dios a cualquiera no es Dios viniendo desde una distancia para hacer una breve y trascendental visita al alma. Pensarlo así no es entenderlo. La aproximación de Dios al alma o del alma a Dios no debe entenderse en términos espaciales. No hay ninguna idea de distancia física en este concepto. No se trata de kilómetros, sino de experiencia. Hablar de estar cerca o lejos de Dios es usar un lenguaje entendido de manera común en nuestras relaciones humanas. Un hombre puede decir: «Siento que mi hijo está más cerca de mí a medida que crece», y sin embargo, ese hijo ha vivido al lado de su padre desde que nació y nunca ha estado tan lejos de casa más de 1 o 2 días en toda su vida. ¿Qué quiere decir entonces el padre? Obviamente, está hablando de experiencia. Quiere decir que el niño lo está conociendo más íntimamente y con mayor comprensión, que las barreras del pensamiento y el sentimiento entre los dos están desapareciendo, que padre e hijo están cada vez más unidos en mente y corazón. Así que cuando cantamos, «Acércame, acércame bendito Señor», no pensamos en la cercanía del lugar, sino en la cercanía de relación. Oramos por grados crecientes de conciencia, por una conciencia más perfecta de la divina presencia. Nunca necesitamos gritar a través de los espacios hacia un Dios ausente. Él está más cerca que nuestra propia alma, más cerca que nuestros pensamientos más íntimos. ¿Por qué algunas personas encuentran a Dios de una manera que otras no? ¿Por qué Dios manifiesta su presencia a algunos y permite que multitudes de otros continúen luchando en penumbra de una experiencia cristiana imperfecta? Por supuesto, la voluntad de Dios es la misma para todos. Él no tiene favoritos en su hogar. Todo lo que Él ha hecho por cualquiera de sus hijos, lo hará por todos sus hijos. La diferencia no está en Dios, sino en nosotros. Tomen al azar una veintena de grandes santos cuyas vidas y testimonios son ampliamente conocidos, que sean personajes bíblicos o cristianos reconocidos de épocas posteriores a la Biblia. Notarán de inmediato que estos santos no eran iguales. A veces, las diferencias eran tan grandes que resultaban realmente evidentes. Cuán diferentes, por ejemplo, fueron Moisés e Isaías, cuán diferentes fueron Elías y David, cuán distintos entre sí fueron Juan y Pablo, San Francisco y Lutero, Finney y Thomas Kempis. Las diferencias son tan amplias como la vida humana misma, diferencias de raza, nacionalidad, educación, temperamento, hábitos y cualidades personales. Sin embargo, todos ellos caminaron
cada uno en su tiempo, por una senda elevada de vida espiritual muy por encima del camino común. Sus diferencias debieron ser incidentales y a los ojos de Dios sin importancia. En alguna cualidad vital debieron haber sido iguales. ¿Cuál fue? Me atrevo a sugerir que la única cualidad vital que tenían en común era la receptividad espiritual. Algo en ellos estaba abierto al cielo, algo los impulsaba hacia Dios. Sin pretender un análisis profundo, diré simplemente que tenían una conciencia espiritual y que continuaron cultivándola hasta que se convirtió en lo más importante de sus vidas. Se diferenciaban de la persona promedio en que, cuando sentían el anhelo interior, hacían algo al respecto. Adquirieron el hábito de por vida de responder espiritualmente. No fueron desobedientes a la visión celestial. Como dijo David con precisión, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Como en todo lo bueno en la vida humana, detrás de esta receptividad está Dios. La soberanía de Dios está presente aquí, y es sentida incluso por quienes no han enfatizado particularmente este aspecto en términos teológicos. El piadoso Miguel Ángel confesó esto en un soneto. Mi corazón no ayudado es tierra estéril, que de sí mismo nada puede alimentar. De buenas y piadosas obras tú eres la semilla, que sólo germinará donde tú quieres que sea. Si no nos muestras tu verdadero camino, ningún hombre puede hallarlo. Padre, debes guiar. Estas palabras merecen estudio como el profundo y serio testimonio de un gran cristiano. Por importante que sea reconocer a Dios obrando en nosotros, les advertiría contra una preocupación excesiva con la idea. Es un camino seguro hacia una pasividad estéril. Dios no nos hará responsables de entender los misterios de la elección, la predestinación y la soberanía divina. La mejor y más segura forma de lidiar con estas verdades es levantar los ojos a Dios y decir en la más profunda reverencia, «Oh Señor, tú lo sabes». Estas cosas pertenecen a las profundas y misteriosas profundidades de la omnisciencia de Dios. Indagar en ellas puede hacer teólogos, pero nunca hará santos. La receptividad no es algo único, más bien es un compuesto, una mezcla de varios elementos dentro del alma. Es una afinidad, una inclinación, una respuesta de simpatía, un deseo de poseer. De esto se puede deducir que puede estar presente en diferentes grados, que podemos tenerla en mayor o menor medida, según cada individuo. Puede ser incrementada con el ejercicio o destruida por el descuido. No es una fuerza soberana e irresistible que viene sobre nosotros como una convulsión desde lo alto. Es un don de Dios, en efecto, pero uno que debe ser reconocido y cultivado, como cualquier otro don si se quiere que cumpla el propósito para el cual fue dado. El no ver esto es la causa de una falla grave en el evangelismo moderno. La idea del cultivo y ejercicio, tan querida para los santos de antaño, ahora no tiene lugar en nuestra visión total de la religión. Es demasiado lento, demasiado común. Ahora demandamos espectáculo y acción dramática y rápida. Una generación de cristianos criada en botones de manto y máquinas automáticas es impaciente con métodos más lentos y menos directos para alcanzar sus metas. Hemos estado tratando de aplicar métodos de la era de las máquinas a nuestras relaciones con Dios. Leemos nuestro capítulo, hacemos nuestra breve devoción y nos apresuramos esperando compensar nuestra profunda bancarrota interior asistiendo a una que otra reunión evangélica o escuchando otra historia emocionante contada por algún aventurero religioso recién llegado de tierras lejanas. Los trágicos resultados de este espíritu están a nuestro alrededor. Vidas superficiales, filosofías religiosas huecas, el predominio del elemento del entretenimiento en las reuniones del Evangelio, la glorificación de los hombres, la confianza en las exterioridades religiosas, las asociaciones cuasi religiosas, los métodos de venta, la confusión de una personalidad dinámica con el poder del espíritu. Estos y otros son los síntomas de una enfermedad maligna, un mal profundo y serio del alma. Nadie es responsable único de esta gran enfermedad que nos afecta, y ningún cristiano está completamente libre de culpa. Todos hemos contribuido, directa o indirectamente, en este triste estado de las cosas.
Hemos sido demasiado ciegos para ver, o demasiado tímidos para hablar, o demasiado autosuficientes para desear algo mejor que la pobre dieta promedio con la que otros parecen estar satisfechos. Dicho de otro modo, hemos aceptado las ideas de los demás, imitado sus vidas y hecho de sus experiencias el modelo para las nuestras. Y durante una generación, la tendencia ha sido descendente. Ahora hemos llegado a un lugar bajo de arena y hierba quemada, y lo peor de todo, hemos hecho que la palabra de verdad se conforme a nuestra experiencia, y hemos aceptado este plano bajo como el verdadero pasto de los bienaventurados. Se requiere un corazón decidido y más de un poco de valor para liberarnos de la influencia de nuestros tiempos y regresar a los caminos bíblicos. Pero se puede lograr. De vez en cuando, en el pasado, los cristianos han tenido que hacerlo. La historia ha registrado varios retornos a gran escala, liderados por hombres como San Francisco, Martín Lutero y George Fox. Desafortunadamente, parece que no hay un Lutero o un Fox en el horizonte actualmente. Si otro retorno de esta índole puede esperarse antes de la venida de Cristo, es una pregunta sobre la cual los cristianos no están completamente de acuerdo, pero no es de gran importancia para nosotros en este momento. Lo que Dios en su soberanía puede hacer a nivel mundial no pretendo saberlo, pero lo que hará por una persona común que busque su rostro, creo que sí lo sé y puedo decirlo a otros. Que cualquiera se vuelva a Dios de todo corazón, que comience a ejercitarse en la piedad, que busque desarrollar sus poderes de receptividad espiritual mediante la confianza, la obediencia y la humildad, y los resultados superarán cualquier cosa que hayan esperado en sus días más débiles y vacíos. Cualquier persona que, mediante el arrepentimiento y un sincero retorno a Dios, se libere del molde en el que ha estado y retenido, y acuda a la Biblia misma para sus estándares espirituales, se alegrará con lo que allí encontrará. Digámoslo una vez más, la presencia universal es un hecho. Dios está aquí, todo el universo está vivo con su vida, y Él no es un Dios extraño o extranjero, sino el familiar Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo amor ha envuelto durante miles de años a la raza pecadora de los hombres, y siempre Él está tratando de captar nuestra atención, de revelarse a nosotros, de comunicarse con nosotros. Tenemos en nosotros la capacidad de conocerle, si tan solo respondemos a sus llamamientos, y a esto le llamamos buscar a Dios. Le conoceremos en grado creciente a medida que nuestra receptividad se vuelva más perfecta mediante la fe, el amor y la práctica. Oh Dios y Padre, me arrepiento de mi pecaminosa preocupación por las cosas visibles. El mundo ha estado demasiado conmigo. Tú has estado aquí y yo no lo sabía. He sido ciego a tu presencia. Abre mis ojos para que pueda verte en y alrededor de mí. Por causa de Cristo. Amén. La presencia universal. Por Aidan Wilson Tozer. Colgado en el madero.